Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Narrativas Románticas. Antes de comenzar, quiero ser honesto con ustedes. Este video me costó mucho esfuerzo y mucho corazón, todo para que ustedes pudieran disfrutarlo de la mejor manera posible, porque la familia de Narrativas Románticas se lo merece. Así que hoy les pido algo muy pequeño a cambio. Si esta historia les llegó, si en algún momento el corazón se les apretó un poquito o sonrieron sin querer, déjenme un like, dejen un comentario. Ese pequeño gesto le dice a YouTube que el público que ama las historias narradas de esta forma existe y merece más contenido así. Gracias de verdad. Y ahora sí, acompáñenme en esta historia que no van a olvidar fácilmente. La oferta a los gritos llevaban más de una hora. Sofía presionó su espalda contra la pared fría de su habitación, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos fijos en la delgada franja de luz que se filtraba por debajo de la puerta. No era la primera vez que sus padres peleaban. Las discusiones en la casa de los Reyes eran tan comunes como el café de la mañana, familiares, amargas e inevitables. Pero esta noche era diferente. Esta noche, las voces cargaban un peso que ella no sabía nombrar, una tensión que hacía que el aire de su cuarto se sintiera espeso y difícil de respirar. Se deslizó de la cama lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo de madera sin hacer el menor ruido. Años viviendo en esa casa le habían enseñado exactamente qué tablas del piso evitar. Cruzó la habitación como un fantasma y pegó el oído contra la puerta, conteniendo la respiración. La voz de su padre llegó en fragmentos. Matrimonio, quiero que ella se case. Estamos pasando por problemas financieros y la oferta por su mano es muy grande. Sofía se apartó de la puerta, con el corazón haciendo algo extraño dentro de su pecho. Un latido lento y pesado que no se parecía en nada a su ritmo habitual. Matrimonio, oferta, su mano. Las palabras flotaban en su mente sin conectarse, como piezas de un rompecabezas que no estaba segura de querer armar. Sacudió la cabeza ligeramente. Seguramente estaban hablando de otra persona, una prima, quizás, una amiga de la familia, no ella, no podía ser ella. Se repitió eso durante todo el camino bajando las escaleras. La cocina olía a té de manzanilla enfriado. Su madre estaba sentada con ambas manos envueltas alrededor de una taza de cerámica, los ojos enrojecidos en los bordes, sin mirar del todo hacia la puerta cuando Sofía entró. Su padre se puso de pie cuando escuchó sus pasos y la expresión en su rostro. Esa mezcla particular de culpa y determinación que solo un padre que carga una decisión terrible puede tener, hizo que el estómago de ella se hundiera antes de que se dijera una sola palabra. Hija mía. Su voz era más suave de lo que ella esperaba. Por favor, siéntate. Necesitamos hablar contigo. Sofía permaneció de pie por un momento, buscando en los rostros de ambos alguna señal. ¿Qué está pasando?, preguntó, aunque una parte de ella ya estaba levantando muros contra cualquier respuesta que pudiera llegar. Se sentó, su padre acercó su silla a la de ella. Extendió el brazo sobre la mesa y tomó su mano, sus dos manos envolviéndola con cuidado y calidez, de la misma manera en que lo hacía cuando ella era pequeña y le tenía miedo a las tormentas. Ese gesto, más que cualquier palabra, le dijo que esto era serio. Recibí una oferta, hija, comenzó él. Sofía forzó una pequeña sonrisa, intentando aligerar el ambiente. Eso es genial, papá. Miró a su madre, que seguía sin levantar los ojos de la taza. Él no sonrió. Sostuvo su mano un poco más fuerte. Una oferta por tu mano, mi amor. Las palabras cayeron como una piedra lanzada en agua quieta. Sofía lo miró fijamente. Los sonidos de la cocina, el zumbido del refrigerador, el goteo lejano del grifo, todo pareció desvanecerse, dejando únicamente un silencio zumbante entre sus oídos. ¿Cómo así, papá?, preguntó. Con la voz baja y cuidadosa, su padre exhaló lentamente. Conozco a un hombre muy rico. Necesita una mujer, una esposa, alguien con quien formar una familia, tener hijos. Vino a mí con una propuesta, Sofía. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Ella ya sabía la respuesta. Solo necesitaba que él la dijera en voz alta. Me ofreció mucho dinero, dijo su padre, sin apartar los ojos de ella, incluso mientras el rostro de su hija comenzaba a transformarse. Por tu mano, y yo acepté. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que Sofía había escuchado en toda su vida. Retiró su mano lentamente. Papá, eso está mal. Las palabras salieron firmes, aunque su voz temblaba por dentro. No voy a hacer eso. Casarme con un hombre que ni siquiera conozco, y encima tener hijos con él, eso es una locura. No voy a hacerlo.
Se levantó de la silla antes de que cualquiera de los dos pudiera responder y subió las escaleras con pasos rápidos, sin correr, porque correr habría significado perder el control, y todavía no quería darles eso. Cerró la puerta de su cuarto, con más fuerza de la que pretendía, y se quedó de espaldas contra ella, con el pecho agitado y los ojos ardiendo. ¿Qué se cree que soy? Susurró para sí misma, y la pregunta se quedó flotando en el aire de la habitación sin ninguna respuesta. No voy a hacer esto. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes. El golpe suave en la puerta llegó minutos después. 3 toques delicados, los mismos de siempre. ¿Hija? Era su madre. Sofía no respondió de inmediato. Se apartó de la puerta y se sentó en el borde de la cama, abrazándose los codos. Mamá, no quiero hacer esto, dijo finalmente, con la voz espesa. ¿Qué cree que soy? Ni siquiera lo conozco. No lo amo. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para que su madre entrara. Se sentó a su lado en silencio por un momento, como si le estuviera dando espacio para que el aire entre ellas se asentara antes de hablar. Tu padre hizo esto también pensando en tu bien, hija, dijo su madre con suavidad, sin excusas ni rodeos. Es un buen hombre. Puede garantizar tu futuro. Y el nuestro, pero mamá. Sofía sacudió la cabeza, con los ojos brillando. No lo amo. Su madre llega con el tiempo, mi niña, y si después de un año no logras amarlo, te divorcias. Tienes esa opción. Hizo una pausa. Haz esto por tu familia, por nosotros. Sofía levantó los ojos hacia su madre. Buscó en ese rostro cansado, en esas manos que la habían cargado de pequeña, en esa voz que siempre había sido su refugio, alguna señal de que había otra salida. No encontró ninguna. Fue exactamente en ese momento, en ese silencio pequeño y devastador, cuando algo dentro de ella se rindió, no por miedo, no por obligación, sino por amor, por ellos. Si su familia necesitaba este sacrificio, ella lo haría. Aunque le costara todo, asintió despacio, sin decir una palabra más. Eso fue suficiente. Estás preciosa. Las palabras de su madre llegaron cargadas de lágrimas contenidas, de esas que una mujer guarda en la garganta, porque sabe que si las deja caer no va a poder parar. Sofía estaba frente al espejo del cuarto de novia, envuelta en metros de tul blanco y encaje delicado, el cabello recogido con mechones sueltos que enmarcaban su rostro como si un pintor los hubiera colocado uno por uno. Estaba hermosa. Cualquiera que la viera lo diría sin dudarlo. Pero el espejo no mentía del todo. Detrás de los labios perfectamente delineados y el rubor suave en sus mejillas, había algo que el maquillaje no había logrado cubrir del todo. Una mezcla extraña de rabia sorda y tristeza profunda, y debajo de todo eso, una sensación que no tenía nombre exacto, de esas que solo entiende quien las ha vivido. La sensación de estar haciendo algo irreversible, de cruzar una línea que no se puede descruzar. Su madre le ajustó el velo con manos temblorosas, y Sofía dejó que lo hiciera, en silencio, mirando su propio reflejo como si estuviera viendo a una extraña. Afuera, el jardín estaba transformado en algo de cuento. Sillas blancas dispuestas en filas perfectas, flores por todas partes. Rosas, peonías, lirios, cayendo desde arcos y trepando por columnas improvisadas. Los invitados llegaban en grupos, saludándose con besos y comentarios sobre lo bonito del lugar. Al fondo, el altar esperaba con su pastor de pie, solemne y quieto, y entre las sillas una alfombra roja corría desde la entrada hasta ese punto final, como una línea que Sofía tendría que cruzar con sus propios pies. Ella lo sabía, y sin embargo, seguía ahí. Las maquilladoras habían terminado su trabajo y salido del cuarto uno a uno, dejándola finalmente sola. El silencio del cuarto se sentía diferente al silencio de afuera. Afuera había música suave, voces, movimiento. Adentro solo había el zumbido bajo de su propio pensamiento, dando vueltas sin encontrar salida. Entonces alguien llamó a la puerta. Sofía frunció el ceño levemente. Faltaban minutos. No era el momento para visitas. Seguramente eran sus padres. Pensó queriendo decirle algo de último momento, alguna palabra de aliento que ella no había pedido. Se acercó a la puerta y la abrió. No eran sus padres. El hombre que estaba al otro lado del umbral no era lo que ella había imaginado durante todos esos días de rabia silenciosa. No era el monstruo que había construido en su mente, ni el viejo calculador que compraba mujeres como quien compra propiedades. Era alto, de hombros anchos, con una mandíbula definida y ojos oscuros que la miraron de una manera que ella no supo clasificar de inmediato. Llevaba un traje negro que le quedaba como si hubiera nacido con él puesto, y en su rostro había algo que rozaba la curiosidad. Tranquila, segura, casi irritante. Sofía dio un pequeño paso hacia atrás sin darse cuenta. ¿Qué estás haciendo aquí?,
preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Quería conocerte, dijo él, simplemente, como si eso lo explicara todo. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Ah, ¿viniste a ver el producto que compraste? La palabra salió afilada, deliberada. ¿Y no sabes que ver a la novia antes de la boda trae mala suerte? Algo cruzó el rostro de él. No era incomodidad exactamente, más bien reconocimiento. Hubiera preferido que fuera de otra manera, dijo, y su voz bajó apenas un tono, perdiendo algo de su armadura. Pero era el único camino, y necesitaba ver si realmente eras tan bonita como decía tu padre. Había estado moviéndose mientras hablaba. Pasos pequeños, casi imperceptibles, avanzando hacia ella mientras ella retrocedía en la misma medida, sin siquiera notarlo, hasta que la espalda de Sofía encontró la pared y no hubo más espacio a donde ir. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que ella podía ver el detalle de su corbata, el brillo discreto de su reloj, la línea de su mandíbula desde este ángulo que era casi injustamente perfecta. Levantó una mano despacio, y Sofía contuvo el aliento sin querer, y con la punta de un dedo rozó su mejilla, un toque suave, casi reverente. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», dijo en voz baja. Sofía no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque en ese instante preciso las palabras se habían disuelto en algún lugar entre su garganta y su lengua y no había manera de recuperarlas. No esperaba eso. No esperaba ese tono, ni ese toque, ni la manera en que sus propios ojos se negaron a apartarse de los de él. Entonces él se fue. Sin decir nada más, sin mirar atrás, dejando la puerta entreabierta y el aire del cuarto completamente cambiado. Sofía tardó 3 segundos en volver a respirar con normalidad. Es hora. La voz de la coordinadora de bodas llegó desde el pasillo, eficiente y puntual, como si el mundo hubiera decidido continuar girando sin consultarle a ella. La mujer asomó la cabeza con una tablet en la mano y una sonrisa profesional en el rostro. ¿Viste quién estuvo aquí?, preguntó Sofía antes de poder contenerse. ¿Quién?, dijo la coordinadora, mirando hacia ambos lados del pasillo con genuina confusión. Nada, no es nada. Sofía tomó su ramo de flores del tocador. Vamos. La música comenzó en el momento exacto en que ella llegó a la entrada del jardín. El himno de la novia se elevó sobre las cabezas de los invitados y todos se pusieron de pie girando hacia ella, y Sofía sintió el peso de 200 pares de ojos al mismo tiempo. Su padre apareció a su lado, ofreciéndole el brazo con una expresión que mezclaba el orgullo con algo parecido a la disculpa. «Estás radiante, hija», murmuró mientras comenzaban a caminar. «Si las cosas no salen bien, recuerda que en un año puedes divorciarte. Tienes esa opción siempre». Sofía asintió, o al menos creyó que lo hizo, porque en realidad no estaba procesando las palabras de su padre. Sus ojos habían encontrado la figura al final de la alfombra roja, y desde ese momento todo lo demás, la música, los invitados, las flores, las palabras de su padre, se volvió ruido de fondo. Él estaba de pie junto al altar, de frente, y la miraba caminar hacia él con una expresión que Sofía no supo si era admiración o algo más complicado. El mismo hombre del cuarto, el mismo que la había dejado sin palabras con un solo toque. Y ahora estaba ahí esperándola, en la intersección exacta donde su vida antigua terminaba. Y algo completamente desconocido comenzaba. Llegaron al altar. Su padre tomó la mano de Sofía, esa mano que ella había retirado en la cocina días atrás, y la colocó con cuidado en la mano del hombre que tenía enfrente. El contacto fue instantáneo, cálido, inesperado de una manera que no tenía explicación lógica. Los dedos de él se cerraron suavemente sobre los suyos, y algo que Sofía no tenía nombre para describir se movió en algún lugar detrás de su esternón. No era solo nervios. Era algo diferente, algo que no había pedido sentir y que sin embargo estaba ahí, inconveniente y real. Él también lo sintió. Ella lo supo porque vio cómo sus ojos bajaron por un instante hacia sus manos unidas y luego volvieron a encontrar los de ella con una expresión ligeramente distinta a la de antes. El pastor comenzó a hablar. Las palabras de siempre, las que se dicen en todas las bodas del mundo, resonaron sobre sus cabezas mientras los invitados escuchaban atentos. Pero los dos que estaban frente al altar no escuchaban al pastor. Se miraban con esa clase de atención silenciosa que no necesita palabras, que no sabe bien qué es todavía, pero que reconoce que algo está pasando. ¿Alguien tiene algo en contra de este matrimonio?, preguntó el pastor. Levantando la vista hacia los presentes, nadie dijo nada. El jardín entero guardó silencio por un instante perfecto. Por el poder que me ha sido concedido, los declaro marido y mujer. El pastor hizo una pequeña pausa.
puede besar a la novia. Él se inclinó hacia ella despacio, dándole tiempo, como si supiera que ella necesitaba ese segundo. Y cuando sus labios encontraron los de Sofía, el beso fue cálido y prolongado y romántico de una manera que ninguno de los dos había planeado. Los invitados aplaudieron, algunos se pusieron de pie, alguien silbó desde el fondo. Nadie entre esos aplausos sabía la verdad. Nadie sabía que ese matrimonio nació de un contrato firmado entre un padre desesperado y un hombre con demasiado dinero y razones propias que aún no habían salido a la luz. Nadie sabía que esos dos que se besaban frente al altar eran, en teoría, perfectos extraños. O quizás ya no tan extraños. Quizás eso era exactamente lo más peligroso de todo. La fiesta había sido exactamente lo que una boda de millonario debía ser. Excesiva, brillante, llena de gente que brindaba por una felicidad que ninguno de los dos protagonistas había pedido. Las copas habían circulado durante horas. La música había llenado cada rincón del salón, y en algún punto de la noche, entre un brindis y otro, algo había comenzado a aflojarse entre ellos. No las palabras, seguían siendo pocos en ese sentido, sino algo más sutil. Las miradas que duraban un segundo de más. La manera en que él ponía la mano en su espalda cuando alguien se acercaba a saludarlos, natural y protectora, como si llevara años haciéndolo. La forma en que ella había dejado de tensarse cada vez que él se acercaba demasiado. El hotel era una construcción antigua en el corazón de España, de esas que guardan siglos entre sus paredes de piedra y los visten con sábanas de hilo y arañas de cristal. 5 estrellas no alcanzaban para describirlo. Era el tipo de lugar donde el silencio mismo se sentía de lujo. Llegaron al pasillo del último piso, con los pasos ligeramente menos rectos que al inicio de la noche y las mejillas encendidas, tanto por el vino como por algo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Sofía llevaba los zapatos colgando de una mano y reía de algo que él había dicho en el ascensor. Una risa genuina, de esas que llegan sin permiso y se instalan antes de que uno pueda evitarlas. Él la miraba reír Pris en ese instante, con la luz cálida del pasillo cayendo sobre ella y el vestido de novia ligeramente arrugado después de horas de fiesta. Alejandro pensó que su padre no le había hecho justicia con la descripción. Ninguna descripción podría. «No puedo caminar bien», admitió ella, mirando sus propios pies descalzos sobre la alfombra del pasillo con una expresión seria que lo hizo reír a él. «Entonces no camines», dijo él simplemente. Y antes de que Sofía pudiera preguntar qué quería decir con eso, él la tomó en brazos con un movimiento fluido y seguro, como si fuera lo más natural del mundo, como si no fueran dos extraños con un contrato firmado entre ellos, sino dos personas que llevaban años construyendo el derecho a ese gesto. Sofía soltó un pequeño grito de sorpresa y sus brazos encontraron el cuello de él por instinto, aferrándose. «Alejandro, la tradición dice que el novio carga a la novia», dijo él, con esa calma suya que empezaba a parecerle menos irritante y más inevitable. «Estoy siendo tradicional. Hace 3 días ni me conocías. Y sin embargo, aquí estamos». Ella no tuvo respuesta para eso. O sí la tenía, pero la dejó ir. Él llegó a la puerta del cuarto con ella todavía en brazos y de alguna manera, entre los dos, lograron abrir la puerta sin separarse del todo. Un momento torpe y gracioso que produjo más risas. El tipo de risas que relajan algo profundo, que hacen que las guardias bajen sin que nadie dé la orden. El cuarto era exactamente lo que el resto del hotel prometía. Amplio, iluminado apenas por las luces de la ciudad que entraban por los ventanales, con una cama que ocupaba el centro como si fuera el único mueble que importara en el mundo. Él la dejó de pie despacio, pero ninguno de los dos dio un paso hacia atrás. Estaban muy cerca. Demasiado cerca para que fuera accidental. Sofía levantó los ojos hacia él. En la oscuridad suave del cuarto, los de Alejandro eran más oscuros que nunca, y la miraban con una intensidad que ella ya no sabía si quería esquivar. El vino corría tibio por sus venas, y el recuerdo de ese primer toque en el altar seguía ahí. Inconveniente y persistente, negándose a irse, fue ella quien se movió primero, o fue él. Después ninguno de los dos habría podido decirlo con certeza. El beso llegó de manera inesperada, aunque al mismo tiempo no sorprendió a ninguno. Como esas cosas que uno sabe que van a pasar, y aún así lo toman desprevenido cuando finalmente ocurren. Fue cálido desde el primer instante, y romántico de una manera que ningún contrato podría haber fabricado. Él le tomó el rostro entre las manos, con una suavidad que no coincidía para nada con la imagen que ella había construido de él durante días, y Sofía dejó que el ramo imaginario de sus resistencias cayera al suelo sin hacer ruido.
Él se apartó apenas para quitarse el saco, sin dejar de mirarla, y lo dejó caer sobre la silla sin importarle dónde aterrizaba. Sofía observó ese gesto pequeño y cotidiano, el millonario perfecto y controlado, dejando caer su saco en cualquier parte. Y algo en eso la hizo sentir que quizás él también estaba navegando esto sin mapa, igual que ella. Lo que vino después perteneció solo a ellos, a las manos que encontraron caminos sin necesitar instrucciones, a las palabras que se volvieron innecesarias, a la ropa que fue quedando atrás como versiones anteriores de sí mismos que ya no cabían en ese cuarto, a los momentos que no se cuentan porque no tienen palabras suficientemente precisas, solo sensaciones que se graban en algún lugar donde la memoria guarda las cosas importantes. La ciudad de España siguió moviéndose afuera de los ventanales. Las luces parpadearon, los últimos noctámbulos cruzaron las calles de piedra, y la noche fue pasando hora por hora sin que ninguno de los dos lo notara. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de un naranja pálido y suave, Sofía estaba despierta. Tenía los ojos abiertos hacia el techo, escuchando la respiración tranquila de Alejandro a su lado, sintiendo el peso tibio de su brazo sobre su cintura como algo que ya le resultaba familiar aunque no debería. Giró la cabeza despacio para mirarlo dormido. Con la guardia completamente abajo y el rostro relajado, él se veía diferente. Menos el millonario de las fotos de revista, menos el hombre que había comprado su mano con una cifra en un papel. Solo un hombre, con pestañas largas que ella no había tenido tiempo de notar antes, y una respiración lenta y profunda que llenaba el silencio del cuarto de algo parecido a la paz. Sofía sintió algo moverse dentro de ella. Algo pequeño pero persistente, como una planta empujando a través del concreto. Obstinada, inconveniente, inevitable, no era amor. Todavía no sabía qué era, pero tampoco era nada. Y eso, descubrió mientras el sol seguía subiendo detrás de las cortinas, era exactamente lo más complicado del asunto. Había entrado a esa habitación con rabia guardada en los bolsillos y había amanecido sin saber dónde la había dejado. Cerró los ojos de nuevo. No para dormir, sino para pensar. Para ordenar las piezas de algo que se había desordenado sin pedirle permiso. Afuera, España despertaba. Adentro, dos extraños con alianzas en los dedos comenzaban, sin saberlo todavía, a dejar de serlo. Un año. 365 días que habían llegado sin avisar y se habían ido de la misma manera, dejando atrás una versión de Sofía que ella misma no habría reconocido si se hubiera cruzado con ella en la calle 12 meses atrás. El contrato decía que podía divorciarse. Esa cláusula había sido su red de seguridad, su puerta de salida, la promesa silenciosa que se había repetido a sí misma en los primeros días cuando todo era extraño, y él era todavía un desconocido con un apellido famoso y una manera de mirarla que la ponía nerviosa sin razón aparente. Un año, y si no funciona, te vas. Simple, limpio, sin complicaciones. Nadie le había advertido que un año podía contener tanto. Habían peleado, claro que sí. Él era terco de una manera que rozaba lo monumental, y ella tenía una lengua afilada que no pedía permiso antes de hablar. Pero también habían reído. Habían cocinado juntos los domingos con la cocina hecha un desastre y música sonando desde el teléfono de él, que tenía un gusto musical que Sofía había declarado oficialmente desastroso, y él había defendido con una seriedad cómica que la hacía doblar de risa. Habían viajado. Habían tenido noches largas hablando de cosas que importaban y cosas que no importaban para nada. Y ambos tipos de conversación habían resultado igualmente necesarios. Y en algún punto de esos 365 días, sin fecha exacta, sin momento preciso que ella pudiera señalar en un calendario, Sofía se había dado cuenta de que ya no estaba cumpliendo un contrato, estaba enamorada. Completamente, irremediablemente, sin red de seguridad ni puerta de salida, enamorada de Alejandro. Del hombre que escondía flores detrás de la espalda. Del que se quedaba dormido con un libro abierto sobre el pecho. Del que recordaba exactamente cómo le gustaba el café, aunque nunca se lo había preguntado directamente. Del que la miraba a veces de una manera que hacía que todas las palabras del mundo se sintieran insuficientes. El contrato seguía existiendo en algún cajón, pero hacía meses que ninguno de los dos lo mencionaba. Fue un martes ordinario cuando el mundo de Sofía giró sobre su propio eje sin previo aviso. Llevaba 2 días sintiéndose extraña. Un cansancio diferente al normal que se instalaba en los huesos desde temprano y no cedía aunque durmiera. Lo había atribuido al estrés, a la temporada, a cualquier explicación razonable que no la obligara a considerar
la que en realidad estaba empezando a tomar forma en algún rincón de su mente. Esa mañana de martes se levantó antes que él, como solía hacer, y llegó al baño con los ojos todavía medio cerrados. Pero a los pocos segundos el mundo empezó a girar de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. Un mareo repentino que la obligó a apoyarse en el lavabo con las dos manos, respirando despacio, esperando que pasara. Luego vino la náusea, familiar y específica de una manera que hizo que algo en su interior se detuviera por completo. «¿Qué me está pasando?», murmuró para sí misma, mirando su propio reflejo en el espejo del baño, con los ojos completamente despiertos ahora. La respuesta llegó antes de que terminara de formularse la pregunta. Salió de la casa con discreción, con el corazón haciendo algo desordenado dentro del pecho, y volvió 20 minutos después con una bolsa pequeña de la farmacia que guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera algo que no debía ver la luz del día. Se encerró en el baño con el pestillo echado, y el resultado llegó en 3 minutos que se sintieron como 3 horas. 2 líneas. Sofía se quedó mirando la prueba durante un largo momento sin moverse. Luego, sin que lo decidiera conscientemente, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de miedo, aunque algo de eso había también, sino de una alegría tan grande y tan inesperada que no cabía en el pecho y tenía que salir por algún lado. «No puede ser», susurró, y se rió y lloró al mismo tiempo, sentada en el suelo del baño con la espalda contra la pared y la prueba sostenida con las dos manos como si fuera algo frágil y precioso. No puede estar pasando esto, pero estaba pasando. Pasó el resto del día planeando. No el tipo de planeación fría y calculada, sino la otra, la que viene del corazón y se mezcla con nervios y emoción y ganas de que el momento sea exactamente perfecto. Cuando Alejandro llegara a casa esa noche, todo tenía que ser especial. No porque lo requiriera la situación, sino porque él se lo merecía. Porque este momento, este preciso momento, era de los que no se repetían. Alejandro abrió la puerta de su casa y se detuvo en seco. El comedor estaba transformado. La luz del techo apagada, reemplazada por el resplandor suave de docenas de velas dispuestas sobre la mesa y los muebles cercanos, creando una calidez dorada que hacía que todo pareciera sacado de otro tiempo. La mesa estaba puesta con el mantel bueno, el que solo usaban en ocasiones especiales, y desde la cocina llegaba un aroma que reconoció de inmediato. El guiso que Sofía había aprendido a hacer con paciencia y que él había declarado, con absoluta seriedad, lo mejor que había comido en su vida. «¿Qué es todo esto?», preguntó sin moverse del umbral, mirando la escena con esa expresión suya de cuando algo lo tomaba genuinamente por sorpresa, que no era frecuente y que a Sofía siempre le resultaba uno de sus gestos más honestos. Sofía apareció desde la cocina con el delantal todavía puesto y una sonrisa que no cabía en su cara. «Para celebrar nuestro primer año de casados», dijo, con una naturalidad estudiada que en realidad le había costado ensayar mentalmente durante horas. «No lo olvidaste, ¿verdad?». Él la miró un momento, y luego, despacio, una sonrisa cruzó su rostro. No la sonrisa controlada del millonario en las reuniones de negocios, sino la otra, la que Sofía había tardado meses en ver y que ahora reconocía como la real. Metió la mano detrás de la espalda y sacó un ramo de flores que había estado escondiendo desde que entró. Rosas de un rojo profundo, perfectas, envueltas en papel café con un listón dorado. «Es verdad», dijo. «Por supuesto que no lo olvidé». Sofía tomó las flores y las miró con genuino deleite, acercándolas para aspirar su perfume. «Son preciosas», dijo en voz baja. Luego lo miró. «¿Cómo lo sabías? ¿Saber qué? Que iba a necesitar flores hoy». Él frunció el ceño levemente, confundido de una manera que le resultaba adorable. «¿Qué quieres decir?». Sofía colocó el ramo con cuidado sobre la mesa junto a las velas y se tomó un segundo. El corazón le latía con fuerza, sino de esa clase de emoción que se parece físicamente al miedo, pero que sabe completamente diferente por dentro. Luego lo miró. «Siéntate, Alejandro». Cenaron despacio, con la música bajita de fondo y la conversación fluyendo con la facilidad que había tardado meses en llegar y que ahora era simplemente parte de ellos. Él le contó sobre una reunión complicada. Ella le habló de una llamada con su madre. Brindaron con el vino que él había elegido, sin saber que esta noche iba a ser diferente a todas las otras noches, cuando los platos estaban casi vacíos y las velas habían bajado un poco. Sofía dejó su copa sobre la mesa con suavidad y lo miró desde el otro lado. «Tengo una novedad», dijo. Alejandro levantó los ojos de su copa inmediatamente. Había algo en su tono, tranquilo pero cargado, como el aire antes de que llegue una tormenta buena,
que hizo que le prestara toda su atención de golpe. ¿Qué clase de novedad? Su voz era cuidadosa, calibrada. Tratando de leer su expresión, Sofía respiró y sonrió, y dejó que las palabras salieran sin más rodeos, directas y limpias y completamente verdaderas. Estoy embarazada. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Alejandro la miró sin parpadear, con la copa detenida a medio camino entre la mesa y su boca, con una expresión que Sofía nunca le había visto. Una mezcla de incredulidad pura y algo más grande, más profundo, que estaba empujando desde adentro buscando la manera de salir. No puede ser, dijo, con la voz ligeramente diferente a la de siempre. Es verdad. Sofía sintió, con los ojos brillando. Lo confirmé hoy. Lo que pasó después ocurrió tan rápido que ella apenas tuvo tiempo de procesar. Alejandro dejó la copa, se levantó de la silla, rodeó la mesa en 3 pasos y la tomó entre sus brazos con una fuerza que era completamente diferente a su manera habitual de abrazarla. Urgente, apretada, real. Sofía sintió que él enterraba la cara en su cabello y escuchó algo que podría haber sido su nombre dicho en voz muy baja. O podría haber sido simplemente un sonido sin palabras que decía todo lo que las palabras no alcanzaban. Luego él se apartó apenas, lo suficiente para mirarla al rostro, y antes de decir nada más hizo algo que Sofía no esperaba. Se arrodilló frente a ella. Colocó ambas manos sobre su vientre, plano todavía, sin señales visibles de lo que estaba construyéndose adentro, y lo besó con una ternura tan genuina y tan sin artificio que a Sofía se le escapó un sollozo que no había planeado. «Hola», dijo él en voz baja, hablándole a ese vientre, a esa vida apenas comenzando. Y había tanta alegría en esa sola palabra, tanta autenticidad, que el comedor iluminado por velas se sintió de repente como el lugar más importante del mundo. Sofía le pasó los dedos por el cabello despacio, mirándolo desde arriba, y pensó en la chica que había bajado las escaleras aquella noche en casa de sus padres sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pensó en el miedo, en la rabia, en las lágrimas sobre la cama. Pensó en lo mucho que había odiado la idea de ese matrimonio, y pensó en lo agradecida que estaba ahora de haberse equivocado. 9 meses pueden cambiar todo. Pueden cambiar la forma en que una mujer ocupa el espacio, la manera en que duerme, la posición en que encuentra comodidad en una cama que antes le parecía perfecta, y que ahora, con el peso dulce y agotador de una vida creciendo adentro, requería 4 almohadas estratégicamente colocadas y una paciencia infinita. Pueden cambiar también la manera en que un hombre entra a un cuarto, más despacio, más atento, mirando primero hacia donde está ella antes de hacer cualquier otra cosa, como si su brújula interna se hubiera reconfigurado sin pedirle permiso. 9 meses habían cambiado a Alejandro y a Sofía, de maneras que ninguno de los dos habría podido anticipar la noche en que se habían parado frente a un altar con alianzas en los dedos y secretos en los bolsillos. Era una noche de jueves cuando ocurrió. Sofía llevaba días sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. Una presión diferente, una incomodidad que iba y venía como marea, su cuerpo enviando señales en un idioma que ella apenas estaba aprendiendo a descifrar. Había intentado dormir temprano, acomodándose entre las almohadas con el cuidado meticuloso que había desarrollado durante los últimos meses, con la lamparita de noche encendida, porque la oscuridad completa le resultaba incómoda desde hacía semanas. Alejandro estaba a su lado, leyendo, o intentando leer. En realidad llevaba 20 minutos mirando la misma página, porque cada vez que ella se movía ligeramente, él levantaba los ojos del libro para verificar que todo estuviera bien, en un gesto que ella había dejado de señalarle, porque le parecía demasiado tierno para corregirlo. Sofía cerró los ojos, y entonces sintió algo que no tenía precedente en ninguna de sus experiencias anteriores, una sensación cálida y repentina, seguida de inmediato por una presión que le robó el aire de los pulmones y la hizo incorporarse de golpe sobre la cama. Alejandro. Su voz sonó diferente. Él dejó el libro caer sin buscarlo con los ojos y se giró hacia ella completamente. «Sofía». Creo que ella tomó aire despacio, con los ojos muy abiertos, una mano sobre su vientre. Creo que rompió fuente. El segundo que siguió fue de un silencio absoluto. Y luego Alejandro, el hombre que presidía juntas de directorio sin perder la calma, que negociaba contratos millonarios con una frialdad que intimidaba a sus adversarios, que había navegado cada situación difícil de su vida con una compostura casi irritante. Ese mismo hombre se levantó de la cama tan rápido que tropezó con sus propias piernas,
Buscó sus llaves en el lugar equivocado 2 veces y dijo 4 cosas al mismo tiempo sin terminar ninguna. El hospital, la bolsa, ¿puedes caminar? Espera, las llaves están, Alejandro. La voz de Sofía, sorprendentemente firme a pesar del dolor que comenzaba a instalarse con intención, lo detuvo. Ella lo miró con una mezcla de amor y diversión que sobrevivió incluso a la siguiente contracción. Respira. Él respiró. Una vez. Se pasó la mano por el cabello, encontró las llaves sobre la mesita de noche donde siempre estaba y cruzó hacia ella con pasos más controlados. Le ofreció la mano, firme, segura, completamente presente. Vamos, dijo. El trayecto al hospital fue tenso de una manera particular. No el silencio incómodo de sus primeros días juntos, sino el silencio de 2 personas concentradas en el mismo punto, moviéndose hacia el mismo lugar, juntas. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la de Sofía sobre la consola central, apretándola cada vez que ella cerraba los ojos durante una contracción, sin decir nada, solo ahí. Ella lo miró de perfil en un semáforo en rojo. La mandíbula tensa, los ojos fijos en la calle, el ceño ligeramente fruncido con esa concentración que ponía cuando algo le importaba de verdad. Pensó en la primera vez que había visto ese perfil, en el umbral del cuarto de novia, con su traje negro y esa calma que la había puesto nerviosa. Pensó en lo lejos que estaba ese momento. Oye, dijo ella en voz baja. Él la miró de inmediato. ¿Estás bien? ¿Es muy fuerte el dolor? Estoy bien. Hizo una pausa. Gracias. Alejandro frunció el ceño levemente, confundido. ¿Por qué me agradeces? Sofía sonrió, aunque otra contracción estaba llegando y tuvo que respirar despacio antes de poder hablar. Por todo, dijo simplemente. El semáforo cambió a verde. Él apretó su mano una vez más, fuerte, y siguió manejando sin soltar. El hospital lo recibió con la eficiencia fría y reconfortante de los lugares que saben exactamente qué hacer en cada momento. Sofía fue llevada en silla de ruedas mientras Alejandro caminaba a su lado sin separarse, respondiendo preguntas de los médicos con una precisión que habría sido admirable si no fuera evidente que por dentro estaba en un estado completamente diferente. Los nudillos levemente blancos alrededor de la carpeta de documentos que sostenía, la mandíbula demasiado apretada, los ojos siguiéndola cada vez que alguien la llevaba a algún lado. Las horas que siguieron pertenecieron a Sofía de una manera absoluta y antigua. Ese territorio que solo ella podía habitar, ese esfuerzo que no admite sustitutos. Alejandro esperó afuera del quirófano en un pasillo blanco, sentado en una silla de plástico que era claramente inadecuada para un hombre de su tamaño, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo, haciendo lo único que podía hacer en ese momento, esperar. Cada minuto se sentía más largo que el anterior. Cada vez que una puerta se abría en el pasillo, levantaba los ojos con una velocidad que lo delataba completamente. Un médico que pasaba, una enfermera, nadie para él. Volvía a mirar el suelo. Pensó en la noche de la cena con velas cuando ella había dicho «estoy embarazada» y su mundo había hecho algo que nunca antes había hecho. Detenerse por completo y luego volver a arrancar de una manera diferente, más grande, más llena. Pensó en los 9 meses de ver su cuerpo cambiar, de poner la mano sobre su vientre cada noche antes de dormir y sentir los movimientos pequeños de una vi que era mitad de ella y mitad de él. Pensó en lo absolutamente imprevisible que había resultado ser su propia historia. Él había llegado a ese contrato buscando algo simple, funcional. Una solución a un problema concreto con términos claros y fechas establecidas. Lo que había encontrado era imposible de caber en ningún contrato porque no tenía precio ni cláusulas ni fecha de vencimiento. La puerta se abrió. Una enfermera asomó la cabeza con una sonrisa que lo dijo todo antes de que ella abriera la boca. «Puede pasar, señor». Alejandro se puso de pie. La habitación era pequeña y blanca y estaba llena de una luz suave que lo recibió como algo tibio cuando cruzó el umbral. Sofía estaba recostada en la cama, con el cabello pegado a la frente por el esfuerzo y los ojos brillantes de un cansancio que no se parecía a ningún otro cansancio. El de haber hecho algo enorme, algo que deja huella permanente. Tenía en los brazos un bulto pequeño envuelto en una manta de franela azul cielo. Y lo miraba como si fuera lo más increíble que había visto en su vida. Alejandro se acercó despacio a Molti. Las palabras se habían ido a algún lugar al que no tenía acceso en ese momento. Así que simplemente llegó a su lado, le tomó la mano libre y la besó, y miró a su hijo, pequeño de una manera que no había anticipado, aunque sabía perfectamente que así serían, pequeño y perfecto y real,
con los ojos cerrados y los puños apretados, y un ritmo de respiración que llenaba el silencio de la habitación con el sonido más nuevo del mundo. ¿Quieres cargarlo?, preguntó Sofía en voz baja, como si supiera que hablar muy fuerte podría romper algo. Alejandro asintió. No confió en su voz para más que eso. Sofía le pasó el bulto con cuidado, guiando sus brazos, ajustando el ángulo, y cuando el peso de su hijo aterrizó por primera vez en sus brazos, Alejandro sintió algo que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. No era alegría, aunque era eso también. No era amor, aunque era eso más que nada. Era algo anterior a las palabras, algo que existía antes de que los seres humanos inventaran el lenguaje y decidieran que todo necesitaba ser nombrado. Miró ese rostro pequeño y arrugado y absolutamente nuevo, y supo, con la certeza tranquila de las cosas que son verdaderas sin necesitar demostración, que todo lo que había venido antes de este momento, cada decisión, cada giro inesperado, cada contrato y cada pelea y cada noche, aprendiendo a conocer a una persona que no había pedido conocer, había conducido exactamente aquí, a este cuarto, a este peso en sus brazos, a esta mujer mirándolos a los dos desde la cama con los ojos llenos de todo lo que no necesitaba decirse en voz alta. «Hola», le dijo a su hijo, con la misma voz baja con que meses atrás le había hablado a un vientre apenas comenzando. Como si fuera la continuación de una conversación que había empezado antes del principio, el bebé arrugó levemente el rostro. Y Alejandro se rió, una risa suave, breve, completamente real. Se sentó al borde de la cama junto a Sofía, sin dejar de sostener a su hijo, y ella apoyó la cabeza en su hombro con el cansancio dulce de quien acaba de cruzar la línea de llegada de la carrera más difícil y más importante de su vida, afuera. El mundo seguía girando con sus contratos y sus plazos y sus acuerdos. Pero adentro de esa habitación pequeña y blanca, lo que había comenzado como una transacción firmada entre dos extraños, había florecido en algo que ningún papel podría haber predicho ni ninguna cláusula podría contener. Una familia, no la que ninguno de los dos había planeado, sino algo mejor, la que habían construido sin querer, tropezando, aprendiendo, eligiéndose el uno al otro en cada momento pequeño, hasta que la elección dejó de sentirse como una decisión y comenzó a sentirse como lo único natural del mundo. Sofía levantó los ojos hacia él. Él la miró y no hizo falta ninguna otra palabra.